en el transcurso del día la subo para que la podamos ver, que no haya podido asistir a la reunión de hoy. Bien, eh, vamos a ver un poco sobre la introducción al diseño mecánico asistido por computadora y ver un poquito la diferencia entre nada más usar el Solid y dibujar piezas y lo que en realidad comprende el utilizar la palabra diseñar. Uno de los objetivos de esta presentación es conocer los conceptos fundamentales del diseño, conocer las propiedades elementales de los materiales para el diseño. Esta parte, con las sesiones anteriores, ya cumplimos esta parte. Ustedes ya conocen las propiedades elementales de los materiales. Ya tenemos esa parte, por así decirlo. Lo que nos faltaría son algunos conceptos de diseño y algunos elementos básicos de dibujo técnico para proceder a diseñar. Por ejemplo, aquí puse puros brazos robóticos. Hay más que esto, pero quizás es con lo que hemos estado en contacto allí en el laboratorio, que tiene eh, una combinación de diseño, de electrónica, de programación, control, o sea, es un elemento muy completo de diferentes áreas. Entonces yo aquí les pongo esto porque les pregunto, los los brazos de este robot, por ejemplo, naranja, son de metal. Incluso, entonces, la forma que tienen, ¿cómo llegó a esta forma? ¿Por qué tienen esta forma? ¿Por qué no son solo las barras? ¿Por qué tiene 8, 16 tornillos? ¿Por qué no nada más tiene 2, 4? Eh, entonces, esta es una de las preguntas. ¿Por qué este material? ¿Por qué no utilicé otro? ¿Por qué la base debe de estar así? Y entonces cada uno de estos brazos pues pasó por un proceso de diseño, así como el carrito que enviaron a Marte, también toda la estructura, lo que iba a contener, lo que, las condiciones a las que iba a estar sometido en ese planeta, entonces implican factores para mi proceso de comenzar a diseñar y definir la estructura, la forma, los materiales de los que va a estar hecho. Otro, por ejemplo, es esta celda de producción. La celda también, o sea, utilizo bandas transportadoras, pero esas bandas a lo mejor me conviene que sean rodillos, a lo mejor me conviene que sea una banda, el motor que tengo que utilizar, etcétera. La estructura, ¿no? La estructura que va a soportar lo que va a transportar esa banda, porque también depende del peso. Entonces, es importante conocer. Bien, ¿qué es el diseño? El diseño es tener un plan para satisfacer una necesidad específica o también resolver un problema. Debe de ser funcional, seguro, confiable, competitivo, útil, sobre todo que pueda fabricarse, muchachos, porque hay veces que hacemos un diseño muy padre, increíble, novedoso, todo, pero no se puede fabricar. Esto ha cambiado en los últimos años con las impresoras 3D de metal. Ya prácticamente todo se puede fabricar, pero bueno, y comercializarse. Entonces, todo lo que engloba el diseño para cumplir estas necesidades es conocer de las propiedades de los materiales, conocer un poco sobre la seguridad, un término que se llama tolerancias geométricas, nociones de dibujo técnico para generar planos, ahorita vamos a ver por qué. Esta parte ya la cumplimos. Conocer la resistencia de los materiales, es decir, su esfuerzo, su resistencia, su deformación, los costos, conocer cuánto me costaría este material, luego procesarlo, etcétera.
La manufactura, cómo procesar mi producto, cómo lo voy a fabricar, las normas. Por ejemplo, quien quiera diseñar un tanque a presión, un tanque de gas, por ejemplo, hay normas que me definen, eh, ya ciertas características de ese tipo de tanques. Y entonces es como una guía para decir, ya está el material, ya están las formas. Si se dan cuenta, todos los tanques de gas tienen la misma forma, ya sea en un tamaño más grande o más pequeño. Entonces es como una guía para que tú diseñes el tanque en este caso. Los extintores, por ejemplo, muchachos, también los extintores casi todos son iguales, porque hay una norma que te dice en dónde te puedes mover o qué puedes variar. No vamos a ver todo, no se preocupen, a lo mejor no es tan indispensable. Las propiedades de los materiales, eso ya lo vimos. Vamos a ver dibujo técnico, no nos vamos a meter en la manufactura, a lo mejor tampoco en las tolerancias, pero sí que lo conozcan porque es importante. En el proceso de diseño podemos verlo como este diagrama de flujo. Comenzamos con el reconocimiento de la necesidad. Es decir, ustedes si van a hacer un proyecto, ahorita en taller de investigación, tienen una necesidad que quieren resolver. Entonces ya la identifican. Después de esa necesidad van a surgir varios problemas, porque ¿cómo resolver o atacar esa necesidad? Entonces en ese proceso van a encontrar problemas, pero esos problemas yo tengo que sintetizarlos y a lo mejor clasificarlos o distribuirlos para atacarlos de esa manera. Tomemos el ejemplo del brazo robótico. O sea, yo quería algo que me tomara productos y me los pasara a otro lado, por ejemplo. Entonces lo podía hacer con una grúa, sí, a lo mejor, pero lo podía hacer una persona, pues es que es muy pesado. Es que en el área donde está es peligroso porque suelta rebaba, etcétera, la salud de la persona, ¿no? Entonces a lo mejor a alguien se le ocurrió pues generar el brazo, pero definió un problema. Pues yo necesito una estructura que se mueva por sí sola o yo la controle desde una distancia. Entonces esa estructura, pues es una estructura, va a ser de metal. Pero ¿cómo le doy movimiento? Con motores eléctricos. Entonces ya viene siendo otro problema aparte, por así decirlo. O no aparte, sino como una subclasificación de mi problema. Pero después esos motores, pues yo necesito controlarlos, ya sea por programa, por un lazo cerrado, por lazo abierto. Entonces, eh, el problema grande que es mover piezas de un lado a otro, se fue dividiendo en pequeños problemas y eso yo lo llamo en síntesis. Voy sintetizando ese problema grandote en pequeños problemas y después los analizo y los optimizo para empezar a proponer soluciones. Después yo evalúo esas soluciones. Si me satisface, depende hasta qué proceso yo me regrese. Quizás necesito redefinir el problema, quizás la necesidad, pues analizo si satisface la necesidad y si no, pues me regreso y de nuevo continúo con el proceso. Y al final, cuando lo he evaluado y digo si funciona, todo está bien, entonces pues ya voy a la presentación. La presentación a lo mejor a mi jefe, a la presentación a la sociedad, al público, etcétera. Hasta aquí, muchachos. ¿Alguna pregunta, duda? Profe, Sí, bien. este, Sí. no, yo, Ujú, si tengo, por ejemplo, una sección de un proceso de producción y ujú, quiero hacer el diseño, ese diseño lo puedo hacer y quiero hacer otra, por así decirlo, una banda transportadora, ujú. lo puedo incluir los dos en el mismo. Mm, a ver si te entiendo o no, Fe. Tú tienes un proceso, en un proceso, tú Ajá, tienes una banda transportadora, sí, no, ¿sí? Y entonces
¿Tú qué quieres hacer con esa banda transportadora? ¿Mejorarla o utilizarla en otro proceso? Utilizarla para hacer un proceso. Para hacer un proceso independiente. Sí. Sí, tú. Y entonces tu pregunta es que si tú puedes usar esa banda en otro proceso que tú quieres. Sí, como unirlos, los dos. Ajá, unir el proceso que tú quieres con la banda que ya viste en otro proceso. Ajá. Ah, sí, sí lo puedes hacer sin problema. Nada más hay que tener cuidado. Si yo quiero, así como menciona Onofre, yo ya vi una parte de un proceso o de un equipo que a mí me sirve y yo la voy a tomar para yo conjuntar una idea que yo traigo. Hay que tener cuidado si esa parte que voy a tomar no está con derechos de autor, porque si está con derechos de autor, yo tengo que pagarle ciertas, ¿cómo decirlo? Como una comisión por usar su idea, si está patentado o registrado ante el Instituto de la Propiedad Intelectual. Y si no, con un simple cambio, ya es muy difícil que te puedan tachar de que tú estás utilizando su producto o su idea, en este caso, una banda transportadora. Si tú haces un cambio en material, si él usó perfiles cuadrados y tú usas rectangulares, ya con esos cambios, aunque sean pequeños, ya no cae como que es de él. Pero sería bueno fijarse si no está muy si no está muy observado ese proceso, porque si no, pues sí van a ver por ahí algunas reclamaciones. Obvio, muchachos, eso ya es cuando llegamos a un nivel de que tengo una empresa, voy a producir cierto material o productos. Entonces ahorita no se preocupen, a lo mejor ahorita en este nivel que estamos, no importa, lo tomo así. Pero si veo que mi proyecto ya se convierte en una empresa, ahí sí hay que tener más cuidado, porque las cuestiones legales sí son un factor ahí de riesgo, en el por cual a veces las empresas quiebran. Entonces, de ahí es donde surge la famosa piratería. ¿Quién no ha visto algún celular que se parezca mucho al iPhone? Entonces, como no es el iPhone, yo le di un cambio en algo, entonces la marca Apple no puede reclamarle. Entonces, más o menos, sí, más o menos Onofre, o Sí. sí, bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario, muchachos? Profe, lo Sí. de lo que mencionó de lo que se tiene que pagar regalías y todo ello, Ujú, ujú. ¿es responsabilidad legal? ¿O cómo? Sí, 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 sí. O sea, ya ahí entran cuestiones legales, Jesús. Por eso les digo, ahorita no se preocupen, o sea, si hacen un proyecto así, no hay problema, porque queda a lo mejor a nivel institucional, porque no están, ya sé cuál es el punto, no están lucrando, no están beneficiándose económicamente. En el momento en el que ustedes empiezan a beneficiar económicamente, ahí ya entran las cuestiones legales. Entonces, como ahorita todo es así, no hay problema. Un ejemplo son las licencias educativas. Las licencias educativas son más baratas porque no se está lucrando con esas licencias. Por eso existen las educacionales y las de la empresa. Como la empresa utiliza ese software para vender productos o vender servicios y enriquecerse, entonces el software o la compañía de software le dice, pues es que estás ganando dinero, yo te voy a vender la licencia, pues porque en otro costo, por eso. ¿Sí, más o menos? Sí, profe. Perfecto. Miren, aquí esta tablita de 26 palabras, conceptos, les puede ayudar mucho en, en algún proceso que estén llevando de sus proyectos, nada más para tenerlo por ahí en cuenta. Por ejemplo, de mi proceso que estoy haciendo es funcional, estoy analizando la resistencia-esfuerzo, porque esta relación me ayudaría a disminuir peso. Eh, la deflexión que sufre es grande, esa deflexión me podría generar un problema con alguna parte del proceso, necesita ser más rígido, etcétera. El desgaste es importante.
mi proceso, mi prototipo va a sufrir de desgaste, corrosión. Lo que está manejando mi proyecto es susceptible a que se corroa. Seguro, es seguro el proyecto que estoy generando, no explota, no daña la vista, no sé, muchas cuestiones, ¿no? ¿Qué tan confiable es? ¿Es manufacturable? ¿Qué tanto me cuesta manufacturarlo o me costaría manufacturarlo? ¿Es útil? ¿Cuánto me costaría? Creo que esto es uno de los más importantes. La fricción me está causando por ahí problemas en mi prototipo. ¿Qué tanto pesa? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuánto va a durar ese prototipo? ¿Se puede reciclar? Casi ahorita también ya hay que incluir eso, lo de la sustentabilidad. ¿Qué tan ruidoso es? ¿Necesita un tipo de estilo, forma y o tamaño para poderlo vender? Es decir, aquí entra prácticamente la estética. A lo mejor en el tamaño es para el transporte. Profe, ¿y en Sí, estilo a qué sí. se refiere con estilo? En estilo es se refiere a la estética, Abraham. Por ejemplo, generalmente, si nosotros vemos la línea de, discúlpenme que me refiera a los autos, muchachos, es lo que tengo de referencia así de pronto. Yo espero que sí más o menos me entiendan algunos ejemplos. Es que, por ejemplo, díganme dos marcas de autos, Nissan y Ford, a lo mejor. Cada empresa tiene su estilo. Si vemos los carros son diferentes, si vemos un carro del Audi es un estilo diferente. Entonces, ese producto, Abraham, tú le das un estilo, incluso a veces ahí se ve reflejada tu personalidad. Lo pinto, lo hago que se vea como muy robusto, lo hago muy pequeño, muy compacto. Esos son estilos, Abraham. Pero pues eso también depende de la gama, ¿no? Del vehículo. Ah, sí, depende de muchas cosas, pero por eso entra como una consideración de diseño. Incluso hay veces que nosotros, y yo he sido también parte de eso, que comentamos, no importa que no se vea bonito, el chiste es que se vea funcional. Ese es un estilo. Ahorita no me importa la estética, me importa que funcione, punto. ¿Sí me explico? Entonces, eso podemos englobarlo ahí. Claro, profe. ¿Sí? El tamaño también hay que tomar en cuenta a veces el transporte, muchachos. Si es muy grande, ¿cómo lo voy a transportar? Entonces, hay que tomarlo en cuenta. El control, de eso ni les hablo porque ustedes ahí tienen bastante conocimiento o idea. Las propiedades térmicas, es decir, se calienta o maneja algo que genere temperaturas grandes. La superficie, a veces las superficies son lisas, rugosas, también no sé si es importante. El, lo que lo compone en movimiento necesita lubricación, hay que analizarlo. Si lo voy a comercializar, si requiere mantenimiento también, el volumen. ¿Qué tanto me ocupa en volumen? Es lo que les digo, miren, responsabilidad legal. A lo mejor aquí nosotros que nos quedamos en proyectos educativos, pues no necesitamos mucho fijarnos en eso, pero ya si alguien tiene la idea de alguna empresa, pues hay que tomarlo en cuenta. Y este último también ahorita ya es muy importante, que se pueda reciclar, que pueda reutilizar algunas de las partes que esté usando o, o incluso que si llegara a ser obsoleto, pues se pueda desmembrar o cada una de sus partes reutilizarlas en algún otro proceso o reciclarse también. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna otra pregunta, duda? Si no, para continuar. Por mi parte, no, profe. Gracias. Vamos a continuar. Bien, estas son algunas consideraciones y ahora vemos o vamos a apoyarnos mucho en las herramientas computacionales. Las herramientas computacionales nos han dado una ventaja enorme y han ido generando un desarrollo, eh, por ahí como dicen, brutal en todos los aspectos de nuestra vida. Veamos cómo evolucionó el celular, las computadoras, ahorita con la aparición del auto eléctrico, o sea, todo ha sido gracias a las herramientas computacionales. Les voy a hablar un poco de ellas en el ámbito del diseño.
La primera que tenemos es la que se llama simplemente CAD, diseño asistido por computadora. Yo utilizo una computadora junto con un software para generar piezas. Estos son piezas. Cada uno de estos ejemplos que les muestro aquí son piezas que se desarrollaron en un software. Ese software me permitió generar un modelo 3D, incluso me permite generar modelo 2D, y estas herramientas computacionales también han evolucionado, muchachos. Antes, el dibujo era solamente en 2D, como el Paint. Solamente generaba todos mis dibujos en 2D. Después vino la transformación a 3D. Después vino darle animación. Ahora ya les puedo dar animación y generar un video. Después le pude dar texturas, colores. Y ahorita está el famoso renderizado, que lo que hace es que mi dibujo modelo en 3D que hice parezca tan real que hay veces que genera confusión entre si es una foto o si en realidad lo hice en la computadora. Y muchas otras cosas más que me ha ayudado el diseño asistido por computadora. Y aquí es en donde nosotros nos vamos a detener y vamos a trabajar para que aprendan a usar el SolidWorks, muchachos. Este es otro ejemplo, miren. Es, creo que es un radio, la verdad ya no lo identifico, pero es un radio y vean cómo está en una vista que se llama explosionada. Puedo ver más o menos a grandes rasgos las piezas que lo componen y cómo van ensambladas, en qué proceso. Dentro del diseño asistido por computadora, la evolución que siguió después de yo generar ensambles y piezas en 3D es generar simulaciones. Simulaciones del comportamiento del flujo de fluidos, como podemos verlo en la imagen inferior izquierda, es una válvula, y vean cómo viene el agua, en realidad viene de derecha a izquierda, no, perdón, de izquierda a derecha, pasa por los componentes internos de la válvula y vean cómo se distorsiona el flujo y después sale y ya sigue su proceso, ¿no? Su flujo. En la parte del medio inferior tengo lo que viene siendo un circuito, tengo un disipador y yo puedo, mediante análisis de simulación de fluidos y de estructuras, puedo ver la temperatura que alcanza cierta región de mi tarjeta para ver si con ese disipador es suficiente o necesito agregar otro en alguna otra zona y evitar que se me caliente o que alcance la temperatura en la cual echo a perder algún componente, ¿no? Incluso esta del centro, ¿alguien me puede decir qué es? Es la... ¿Es un embobinado, profe? de Exacto, motor. exacto. Es el bobinado de un motor. Y si lo veo yo, la parte pequeñita que está aquí, que estoy señalando con el cursor, ese viene siendo el eje, ¿no? Que entra aquí en el embobinado y ya luego es el que le empieza a generar los campos magnéticos para que gire el rotor. Creo que, espero no me equivoque. Y si me equivoco, díganme, muchachos, por favor. Entonces, este análisis es de campos, incluso puedo sacar voltajes y corrientes que me estaría generando, eh, por ejemplo, este embobinado. Entonces, también puedo hacer análisis, por así decirlo, electromagnéticos. Y ya todas las demás piezas, por ejemplo, este tornillo doblado, es este análisis estructural, muchachos. Este de acá, o sea, es un tornillo, un perno en esta pequeña como viga, pues así se deformó y puedo ver los esfuerzos en dónde están localizados. Y lo bueno es que ya tenemos ese concepto de esfuerzo, muchachos, y de deformación. Entonces, de acuerdo al material que yo seleccioné para el perno, puedo ver los esfuerzos que alcanza. Y si en mi simulación me dice que ese esfuerzo es mayor que el de resistencia a la tensión, ¿pasa mi perno o no pasa?
No entendí la pregunta, profe, disculpe. Ahí va de nuevo para todos. Yo dibujé este perno, lo metí en esta estructura y yo dije, mi perno va a ser de aluminio. Lo someto a media tonelada aquí al centro y entonces lo pongo a resolver el software y el software me dice, sobrepasó la resistencia a la tensión del aluminio. ¿Será correcto mi diseño o incorrecto? Ah, no, profe, pues es incorrecto, no ocupa otro material Correcto. más. Exacto. Pero también va Ajá. a depender de dónde si realmente va a tener que soportar esa media tonelada, ¿no? También puede ser, exacto, pero para allá vamos. Se supone que cuando yo hago estas simulaciones, muchachos, debo de ponerlo en las condiciones en las que va a estar operando en realidad mi proyecto o esa parte de mi prototipo. Entonces, si yo le puse media tonelada, es porque va a cargar media tonelada. Entonces, si yo veo que al ponerle de aluminio mi perno, la resistencia a la tensión la sobrepasó, ojo, no puedo poner ese perno así porque recuerden que pasarse de la resistencia a la tensión ya es peligroso. En un poquito más de tiempo, ese perno va a tronarse, va a fracturarse. Entonces, yo diría, o cambio el material o cambio este, geometría o dimensiones. Y entonces para esto me sirve, muchachos, hacer estos análisis por computadora para prever desastres. En este caso, cambiaría alguna de esos tres variables del perno, volvería a hacer los análisis y podría ver, no, ya resistió, ya me da un poco más de seguridad. Lo que seguiría después de hacer el análisis, o siempre lo que sigue después de hacer estos análisis por computadora, muchachos, es hacer una caracterización, es decir, construir el prototipo o esta parte más bien que analicé mediante la computadora y aplicarle en realidad las cargas y corroborar que sí efectivamente va a resistir, tal y como lo diseñé y predijo mi análisis por computadora. Y entonces esto ya me da mayor confiabilidad y ahora sí le puedo decir al encargado de manufactura, ¿sabes qué? Estos son los planos para que hagas estas piezas y ya, en serie. Hasta aquí, muchachos, ¿dudas o preguntas? Bueno, yo nada más tengo una pregunta, ¿no sabes si ahí en Solid hay animaciones sobre los imanes, sobre su campo magnético y si ahí se muestra la repulsión y todo eso? No Fíjate sabe. que creo que no, Limón. Creo que el Solid no llega tanto. Hay otro Ah, ok. software, ¿eh? Sí sé de otro software que sí hacen eso, pero el SolidWorks no. Hasta donde yo me quedé, no sé si ya ahorita la versión 2020 lo traiga, pero según yo, el Solid lo que puede hacer es lo que les muestro aquí. A excepción de este del campo, perdón. Pero el análisis estructural, el de fluidos y el de temperatura, eso sí que sé que los trae. Pero podríamos investigarlo, Limón. O incluso también si lo pones ahí en internet y le pones, no sé, simulación por Solid para campos y ya te puedes dar una idea de cuáles son las respuestas o si lo trae. Ok, profe, gracias. ¿Sale? De nada. ¿Alguien más, muchachos? ¿Preguntas, dudas? Bien, vamos a continuar. Hay otras herramientas que me sirven, pero ahora para algo que se llama ingeniería asistida por computadora. Y esto de ingeniería asistida por computadora, yo creo que ustedes la han utilizado, de hecho yo también, perdónenme. Y estos son para hacer cálculos ingenieriles. Eh, ¿Quién no hemos utilizado el MATLAB para encontrar como los polos y ceros en un sistema para control o la función de transferencia? Entonces, esas también son herramientas computacionales que ya hemos utilizado. No me voy a detener mucho aquí, vamos a continuar. Otra de las herramientas que ha tomado mucho auge es la manufactura asistida por computadora. Sus siglas son CAM. ¿Qué es lo que hago aquí? Lo que yo hago es dibujo las piezas
en SolidWorks, por ejemplo, y luego las llevo a un software CAM para que ese software CAM me diga o genere, más bien, perdón, los códigos que necesito para fabricar esa pieza tal y como yo la quiero en el Solid. Entonces, ese software empieza a hacer los cálculos. Ah, pues vas a necesitar una fresa de este diámetro, una fresa de este otro diámetro para hacer tal y tal eh, ranura o tal y tal parte de tu pieza. Entonces, una vez que tengo estos códigos, son con los que alimento el CNC, meto mi material en bruto y entonces ya el CNC empieza a fabricar, a formar la pieza. Muchas veces trae errores, o sea, trae por ahí líneas que no deben de ir, cosas así, entonces hay que revisarlo, pero es una gran ayuda porque ya te genera prácticamente la mayor parte del código y entonces, pues estas son otra de las herramientas computacionales. Esta no la vamos a ver, muchachos, nada más quiero que se lleven la idea de que existe, por si alguien ahí en la empresa donde están o algo, habla sobre CAM. Entonces ya saben que CAM es ese software que me genera los códigos que voy a utilizar en mi torno o mi fresadora CNC para manufacturar esa pieza. Y esta pieza previamente yo ya la diseñé en un software CAD, como SolidWorks. Después, así a grandes rasgos, muchachos, les voy a hablar algo que se llama tolerancia. Por ejemplo, aquí tengo una rondana, otra rondana, tengo un engrane, tengo un valero, como comúnmente se le conoce, o rodamiento. Y entonces acá, en el otro extremo, tengo un eje. Si yo quiero que este engrane gire libremente, lo voy a poner sobre este valero. Este valero tiene un diámetro interior y un diámetro exterior. El diámetro interior va a entrar en este pequeño escalón del eje. Este diámetro del eje con el diámetro interno del valero debe de tener un ajuste para que pueda entrar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, esta ranura donde va a entrar el valero es de 1 pulgada y el diámetro interno del valero es de 1 pulgada? ¿Van a poder ensamblar esas partes? Si son exactas, ¿no? Tiene que tener un poquito de desbaste, ¿no? Exacto. Y ese poquito de desbaste o esa poquita de holgura es lo que nosotros vamos a llamarle tolerancia. Profe, Sí, y si caliento el valero para que se expanda poquito y la otra pieza la enfrío y la meto a presión, es puede que una buena. hay que pasar, se truena, puede que se truene. No, es una buena idea, Abraham. De hecho, algunos de los procesos de ensamble es así, ¿eh? Algunos procesos hacen esa mecánica, o más bien ese proceso, valga la redundancia, pero sí así es. Sin embargo, ese tipo de tolerancia tiene un nombre y se le llama con apriete. Es un ajuste con apriete. Y se dice que hay interferencia porque el eje que tú enfriaste eh, y el otro que calentaste, entonces cuando lo metes, uno se expande y el otro se contrae. Y entonces se están apretando. Tanto el diámetro interno del valero se está apretando y el diámetro externo, por así decirlo, del eje como que está empujando el otro. Eh, Hay que hacer cálculos para asegurarnos que esas expansiones o cuando regresen a su forma original no generen esfuerzos que haga que esa pieza falle por tener ese tipo de ajustes. Pero normalmente no pasa nada, hay cálculos, les digo, y entonces todo depende de qué es lo que yo quiera. Si yo quiero que entre así, Abraham, que quede a presión, lo puedo hacer de esa manera. Si yo quiero que entre un poco apretado, que lo pueda meter con cierta cantidad de golpes, también depende entonces el ajuste. Si quiero que entre holgado, pues entra holgado y entonces necesito otro ajuste. ¿Qué es lo que pasa
con las puntas de, por ejemplo, esta pluma o plumón que tengo. Es lo mismo. Tiene un ajuste para que cuando entre se escuche como el clic y me lo mantenga presionado. Eso es lo que pasa, por ejemplo, también en las plumas. Entonces, ese ajuste de cómo yo quiero que ensamblen dos piezas es la tolerancia que le voy a dar. Y entonces no se preocupen. Esa tolerancia no es que a mí se me ocurra, no es que cuál le voy a poner. Esos valores ya están en tablas. Están en tablas y nada más tengo que buscar. Incluso esas tablas me dicen el, la función que va a tener. Hay tablas en las tolerancias que me dice, ¿qué quieres? ¿Un apriete? ¿Un apriete con la mano? Ah, pues entonces ponle esto. ¿Quieres un apriete con algún, donde tengas que emplear alguna herramienta? Ah, pues entonces ponle esto de tolerancia. Entonces eso también ya nos facilita un poco la decisión de cómo seleccionar esos valores, muchachos. Pero hay un problema. Entre la tolerancia se le llama más cerrada, significa que sea más exacta. ¿Por qué? Si yo llevo a fabricar esto en el torno y le digo, este va a medir 1 pulgada, ¿creen que me lo van a entregar con 1 pulgada? Me lo van a entregar con 1 pulgada punto uno, a lo mejor punto 99 de pulgada. Entonces, entre más exacto lo quiera, más cerca del valor, es mayor costo. Por eso también hay que fijarnos, qué tanto quiero que se acerquen a mi valor, qué tanto puedo permitirles que se equivoquen. Por ejemplo, veamos esta gráfica, veámosla desde el eje X. Empecemos aquí desde el origen. Vean, aquí están dos tablitas. La primera dice tolerancias nominales, pero en pulgadas. Y abajo está la tolerancia nominal en milímetros. Vamos a trabajar en milímetros para darnos una mejor idea. ¿Por qué? Porque normalmente se trabaja en pulgadas, muchachos, pero para comprender. La básica, por así decirlo, en milímetros, es que digas más o menos 0.75. Es decir, si yo esta pieza quiero que mida 25 milímetros, la persona se puede equivocar más o menos 0.75 de milímetro. Entonces, si te la entrega de 25.75 milímetros y a ti te sirve así, no te causa ningún problema, entonces, pues ya no le muevas, así la recibes. Si a ti te la entregan con 25 menos 0.75, que sería ¿cuánto, muchachos? 23.25, ¿verdad? Perdón, 24.25. Si te la entrega con 24.25 o con 25.75, si ese margen en ese diámetro a ti no te afecta, pues así recíbela. ¿Por qué? Porque tu costo no se incrementa. Es más o menos la exactitud que te puede entregar una máquina de ese tipo. Y entonces dices, ah, genial, así la recibo. Permítame. Entonces, está bien. Pero tú dices, no, yo no puedo recibirla en ese valor. Yo puedo manejarle, puedo permitirle, perdón, que se equivoque más o menos 0.5 milímetros. Es decir, que me la entregue en 24.5 o en 25.5. Solo puedo permitirle ese margen. Ah, bueno, el manufacturero o el fabricante de esa pieza te va a decir, sí, yo te la entrego, pero ¿qué crees? Si me voy a esta gráfica y subo hasta donde pegue con la curva, va a decir que se te va a incrementar alrededor del 30%. Entonces, si yo te iba a cobrar 100 pesos, pues ahora te voy a cobrar 130. Lo siento. Eso es lo que cuestan las tolerancias, muchachos. Y fíjense que no sé por qué aquí se repite el otro más menos 0.5, pero bueno, puedo cerrar la tolerancia, miren, a 0.125 y pues más o menos casi un 50%.
puedo cerrarla, imagínense, hasta .025 milímetros y vean ya hasta dónde se disparó, hasta el 100%. O sea, ya casi me saldría el doble en hacer esa pieza. Y aquí abajo en la parte inferior, muchachos, vean cómo dice operaciones de maquinado. Entonces, hasta .125 milímetros yo tengo un torneado o acabado que le llaman grueso. Después entro en un torneado semiterminado, después en un torneado terminado. Y es decir, lo más caro es un rectificado. Vean la tolerancia en milímetros, décimas, centésimas, milésimas de milímetros, muchachos. Está muy cañón, pero vean el costo hasta donde se dispara. Y esto es en material acero. A lo mejor en aluminio o en otros pudiera variar el precio dependiendo de qué tan fácil o difícil sea su trabajo. Entonces, ¿queda más o menos claro, muchachos? Sí, profe. Gracias. Bien, aquí les voy a poner un ejemplo. Le pongo a hacer un caso de estudio, pero nada más para platicarles. Este es un plato, le llaman plato. Por ahí yo tuve la oportunidad de trabajar con en desarrollarlo. De hecho, el diseño y los planos para la fabricación, pues por ahí fueron de un servidor. Es de aluminio, mide 610 milímetros, o sea, desde acá hasta acá el diámetro, 610, o sea, son 60 centímetros. Está enorme, bueno, está grande. Este es un aluminio 6061 y entonces hagan de cuenta que adentro de este que dice área de medición de diámetro 30 centímetros, aquí metimos una resistencia eléctrica. Entonces esta resistencia eléctrica, por eso salen estos cablecitos, vean, los conecto a una fuente de poder porque lo que yo hago es generar calor en esta cara. Y entonces, pues miren, ahí está. El objetivo era meter, si se dan cuenta, este que dice área de medición está compuesto por otra parte que aquí se alcanza a ver que hay un círculo. Esto era una placa sólida que es esta del centro y otro anillo que era este. Entre esos dos metimos una resistencia eléctrica. ¿Se imaginan cómo le hicimos para meterla? Se me viene a la mente el método que dijo Sosa, profe. Perfecto, así es. Efectivamente lo que comentó Sosa. Calentamos el anillo, por así decirlo, para que se expandiera y enfriamos el centro y entonces tuvimos que meterlo. Fallamos muchas veces porque cuando lo metíamos y se expandían, se llevaba la resistencia. La resistencia se destrozaba completamente. Entonces, pues no teníamos que volverlo a hacer. Aquí batallamos algo, pero al final, vean, se logró. Entonces, aquí ya está, miren, ensamblada. No sé por qué la foto sale así. Aquí ya está ensamblada, vean, aquí ya metimos el centro. Este centro ya no entró así calentándolo. Si ven, aquí ya la ranura es más grande, entre comillas. Y entonces aquí lo que utilizamos son unos pernos que sostienen con el otro, que se llama guarda. Y estos son los cables de conexión para alimentar el calefactor de aquí del centro. Y es que aquí, esto donde se ve blanquito, muchachos, este otro círculo, lleva otro calefactor. Entonces por eso tenemos varios cables, porque uno es para el calefactor del centro o la resistencia del centro y el otro es para la resistencia acá al exterior. Estos son otras placas del mismo material y tuvieron que hacerle este maquinado porque por aquí circula agua. Esta agua es para mantener este otro plato a una temperatura fría, 20 grados Celsius, 15 grados Celsius, etc. Y todos estos barrenos
es porque aquí le vamos a poner la otra placa, que es la de abajo, como una tapa, y entonces todos estos barrenos es para sellarla y que no se fugue el agua. Entonces, pues este es un ejemplo, un caso de estudio que aunque sea les platico, entonces se tuvo que diseñar para que pudiera cumplir con esa función que queríamos. Lo hicimos de aluminio, ¿por qué? Porque es menos corrosible que el acero. Lo hicimos de aluminio porque a este tamaño de diámetro que necesitábamos va a ser más ligero o es más ligero que el acero. Entonces eso nos convino, ¿no? Profe, ¿cómo se hizo la forma de la esfera? ¿En un torno? ¿O cómo se hizo? ¿Cómo Sí, venía? sí, Ajá. en un torno. Entonces hagan de cuenta que baja el torno y empieza, tú lo configuras para que dé círculos y luego abra otro círculo y vaya generando estos canales por donde va a circular el agua. ¿Sí? Así es. Entonces, todo se maquinó en un torno, en un torno, en un torno o en una fresa, pero era un torno fresa especial porque están de 60 milímetros. Por ejemplo, esto no cabe en el torno o en el CNC que tenemos ahí en el ITSUR, porque pues, les digo, son 60 centímetros, entonces es un torno de tamaño medio. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda o pregunta? No, de momento, profe. Bien, vamos a seguir. Aquí llegamos a un punto importante. Nosotros, ya está fabricado, pero vayamos un proceso o dos procesos antes. Yo tuve que hacerlo en el Solid. Ok, lo haces en el Solid. Se ve bien, se ve bonito. Pero después, ¿quién lo va a fabricar? Los que saben manejar el torno, los que saben manejar el CNC, la fresadora, esas personas. Pero como esas personas no lo hicieron, ¿cómo le dices tú que lo quieres así? Ni modo que le des el software o la imagen así, una foto, mire, así lo quiero. Pues el torno te va a decir, pues sí, amigo, pero pues, cuánto mide de aquí, cuánto mide de acá, cuánto miden los canales, etcétera, etcétera. De qué diámetro son los barrenos para los pernos. Entonces, hay un lenguaje que utilizamos entre los que hacemos los diseños y entre quienes lo van a fabricar. Y eso se llama plano. El plano hagan de cuenta que es un lenguaje universal entre ese tipo de áreas de una empresa o en un proceso de trabajo. Esos planos, les digo que son un lenguaje universal, ¿por qué? Porque si yo hiciera un plano aquí y quisiera que alguien de China me lo fabricara, lo va a entender, porque no, hay normas que me dicen cómo debes de poner el plano, qué debe de contener. Y entonces es una representación gráfica de cómo quiero o de qué dimensiones tiene que quedar mi pieza. Y entonces así es como la hacen. ¿Qué debe de contener el plano? Debe de contener dimensiones, material, tolerancias y acabado. Entonces, esto, muchachos, este plano, ustedes también van a generar uno, pero lo vamos a ver en la parte final. Me interesa primero ver que sepan usar el Solid, que sepan hacer piezas, etcétera, y ya después vamos a ir avanzando. Pero solamente quiero que cuando lleguemos a esa parte, ustedes ya tengan esa idea de lo que representa un plano. Hasta aquí, todas preguntas. No, profe. Entonces, como podemos observar, aquí tenemos una pieza que se ve como en tercera dimensión y yo veo algunas vistas de esa pieza. Una son la vista superior, que es esta que yo señalo con el cursor, y esta vista que está abajo es un corte. Es como si esta pieza yo la cortara hacia la mitad y pudiera ver cómo se ve internamente. Y lo pongo así, en un perfil 2D. Ahorita no se desesperen si no lo alcanzamos a ver. Vamos a hacer algunos ejercicios, pero solo quiero que entendamos que en el plano
van vistas de mi dibujo, vistas que me aporten información, ¿sale? Con estas dos vistas es suficiente para que yo conozca toda la información que necesito como tornero o como manufacturero para hacer esta pieza, ¿sale? Para empezar, mis vistas yo las voy a hacer sobre una hoja. Esa hoja debe de tener ciertas dimensiones. Estos son los formatos de hoja que puedo utilizar. Puede ser el A0 es el más grande, muchachos. Aquí por eso les puse las dimensiones en milímetros. Después viene el A1, el A2, el A3, el A4 y el A6 es el más pequeñito. El más común es el A4 porque es una hoja tamaño carta que le llamamos, pero incluso puedo hacer yo mi plano en hojas más grandes. Ahorita ya esto casi no se utiliza porque como ya lo hacemos en computadora, pues ya ahí se queda. Sin embargo, los, este, los de los tornos, pues sí realmente les entregamos una hoja. Entonces hay que imprimirlo. Tenemos diferentes vistas. Aquí tengo, por ejemplo, una U pegada, que es una pieza. Si yo esa pieza, en esta posición que se encuentra, muchachos, se llama isométrico. Entonces, si yo la veo desde arriba, yo voy a decir que es una vista superior. Si yo la veo desde abajo, y aquí vean, está representada la parte de abajo como se ve, se le llaman planta o vista inferior. Si yo la veo de esta parte de atrás, vean cómo se refleja aquí en el muro, ese podría ser un alzado, perdón. Si yo lo veo de lado y lo imprimo en el muro, por así decirlo, es un perfil izquierdo o vista derecha. Creo que aquí se ve mejor, miren. Es igual una pieza y es como si esa pieza la encierro en un cubo. Entonces, de ese cubo, las caras que se proyecten en 2D, por así decirlo, en una cara plana, es el tipo de vista que me representa. Por ejemplo, aquí me representa la vista superior, en la parte contraria a la vista inferior. Aquí tengo una vista frontal, posterior tengo una vista posterior, puedo tener vista lateral izquierda y vista lateral derecha. Hasta aquí, ¿dudas o preguntas? Profe, una Sí. pregunta sobre la biblioteca digital. Ya ve que hay unos libros que traen puros planos de Solid, ¿no? Ahí en el Ujú, sur. ¿Se ujú. encuentran en el lugar o no? Perdón, ¿esos qué Jesús? Hay unos libros que traen como puros diseños para hacer en Solid, ¿no? Como sus Ajá, medidas, vistas y todo ello. ajá. ¿Esto se puede encontrar en la biblioteca digital o no cree que esté? Y, híjole, yo creo que no estarían. Yo creo que sí, pero a lo mejor van a ser de otro tipo, de otra marca que no tenemos, pero no importa, o sea, el chiste es que puedan practicar. Pero búsquenlos. Generalmente vienen así como de dibujo técnico, Jesús, o puede ser venir así directamente SolidWorks, AutoCAD, y a lo mejor les aparecen, porque el AutoCAD fue un software que se utilizó por mucho tiempo y ahorita todavía se sigue utilizando, pero ya utilizamos otras herramientas. Bueno, otro software que creemos mejor para la función que nosotros tenemos o que nos sirven. ¿Sale? ¿Sale? ¿Qué pasa si yo este cubo lo desenvuelvo? Así quedaría, miren, en el centro tendría la vista frontal, arriba pues la vista superior, abajo la vista inferior. Vean cómo es intuitivo. Partiendo de la vista frontal es intuitivo, a como yo lo estoy viendo. A mi derecha pues queda la vista lateral derecha, a mi izquierda la vista lateral izquierda. Y entonces, pues la vista posterior, como no la puedo poner atrás de la frontal porque se empalmarían, pues la lanzo hasta el extremo derecho, como le dicen por ahí. ¿Sale? A estas proyecciones que yo obtengo así, en un cubo desdoblado, se le llaman vistas ortogonales, muchachos, o simplemente vistas de sección. Aquí va otro ejemplo para que veamos cómo salió esta vista de corte. Miren, la pieza que tengo es la de abajo, y luego en donde dice AB, yo implementé un corte. En la dirección que están estas líneas,
generé un corte. Y aquí del lado izquierdo superior dice plano de corte. Es esa sección, miren. Esa sección es mi plano de corte. Y entonces yo me pongo perpendicular a ese plano y entonces veo esta parte. Y la parte de arriba que me sobra, pues la desprendo. Y al final obtengo la vista que se ve en la parte inferior del centro de la diapositiva. Estas líneas que se ven aquí en diagonal significa achurado, muchachos. Achurado. Esto me indica que aquí se cortó esta pieza. Y aquí donde está en blanco significa que ahí no hay nada. Y si lo vemos, exacto, no hay nada. Es parte del hueco del barreno que tiene. Entonces toda esta parte que está en blanco, pues se supone que es una parte sólida. Tampoco es que haya hecho un corte ahí. Pero aquí donde hice un corte, como había material en esta sección, tengo que indicarlo de alguna manera. Y pongo este achurado, que son líneas diagonales pegadas. Y entonces ahí digo, así quedaría mi vista de corte. Esta es una vista de sección o rotura. Así quedaría. Entonces, listo. Aquí es un ejemplo, si quieren yo se los dejo para que practiquen después ahí cuando descarguen. Es un ejemplo de, les dan las tres vistas, vean la vista superior, la vista frontal BF, la vista lateral derecha, y ustedes tienen que encontrar a qué piezas corresponden de las del centro. Bueno, vamos a hacer aunque sea uno o dos. Aquí trae unas letras, muchachos, K, L, M, N, y aquí trae números. Por ejemplo, la pieza, vamos a empezar con una pieza sencilla, la número 5. La número 5, ¿quién me dice a cuál de todas estas corresponde? Debería ser en la lámina R a la superior izquierda. Esta pieza 5, tú dices que es esta. Sí. ¿Alguien más, muchachos? No, profe, yo pienso que es la P, porque la R es correspondiente a la 6. La R es correspondiente a la 6. Bien. ¿Alguien más? Profe, yo digo que no está. Muy bien, Manso. De hecho, esa sería la respuesta correcta. Perdón, me lo chamaqué. No lo hice de adrede. No me acordaba que no todas estaban. Pero sí, la respuesta correcta sería no está. Y luego, en orden de respuesta, pues sí, Jesús tiene la razón. La R corresponde a la 6. ¿Por qué? Vean. Si yo lo veo de arriba, que es esta parte, yo pudiera ver que este cuadrito interno es este cuadrito que se ve botado. ¿Sale? Si yo tuviera la pieza 5, en vez de verse un cuadro así, lo tendría que poner con línea punteada. O a lo mejor no, perdón, un errorzazo mío. Se vería igual. Pero cuando yo lo vea en una vista frontal o lateral derecha, no se vería este chipote aquí, estamos de acuerdo. Porque aquí no tiene nada sobresaliendo, está plano. Entonces aquí en esta vista lo que vería serían líneas punteadas que me indicarían que aquí hay un barreno, hay un hueco. Entonces serían líneas punteadas. En las dos, en la vista frontal y en la lateral derecha. Entonces por eso efectivamente no es ninguna. Y esta 6, por eso aquí no tiene líneas punteadas, porque este pedazo que sale aquí no es un barreno o un hueco que atraviesa la pieza. Entonces, efectivamente. Ahora, ¿alguien me puede decir a qué pieza corresponde la de la letra O, las vistas de la letra O? A la 8. La 8, Muy profe. bien. Muy bien, muchachos, ustedes sí tienen una buena perspectiva, sí. La verdad a mí me costó mucho trabajo cuando empecé a estudiar ingeniería. Sí, efectivamente la 8. Si yo esta pieza 8 la veo desde arriba, alcanzo a ver que estos dos cuadritos que están aquí botados son estos, miren. Y luego si la veo vista frontal,
Yo entonces, cuando la veo aquí vista frontal, este cuadrito derecho que es aquí, sí lo alcanzo a ver sólido, pero esta parte de acá atrás, como ya no hay material, por eso le pongo esta línea punteada. Quiere decir, ten cuidado, este cuadrito que está botado no está sobre toda la superficie de la pieza, sino que llega aquí a una parte, Ujú. más o menos, ¿no? Entonces, pues sí, así está. Bien, vamos a... aquí ustedes lo tienen que dibujar. Y ya les ayudaron con la superior, vean. Ustedes dibujarían la frontal, la lateral derecha. No se los voy a dejar. Si no se los voy a dejar, nada más es para que conozcamos. Pero bueno. Entonces yo les había dicho que en los planos, ya empezaron bastantes aquí, yo tengo que ponerle dimensiones, pero si se dan cuenta también tengo que ponerle vistas, tolerancias y muchas otras cosas más. Todo, todo esto que le tengo que poner, hay ciertas normas que me dicen cómo hacerlo. No es lo mismo el grosor de una flecha para cota que el grosor con el que me hacen el dibujo de la pieza aquí, o el del contorno. No es lo mismo algunos símbolos que se utilizan, también necesito saber qué significan. Por ejemplo, este achurado tiene una inclinación de 45 o 30 grados. Entonces, todas esas reglas o especificaciones me las dan las normas, muchachos. Las normas para el dibujo técnico, de la cual se rigen todas las normas, es la ISO. La ISO, por así decirlo, es como el papá de todas las normas. Y después hay normas por regiones o países. Por ejemplo, la DIN, DIN, es la norma del dibujo técnico que utiliza Alemania. Después está, por ejemplo, la JIS, JIS, es la que usa Japón. Y nosotros aquí en México usamos la NOM. Aunque tenemos por país, todas estas se basan en la ISO. Solamente que a lo mejor aquí no utilizamos el papel del mismo tamaño que en Alemania. Entonces aquí te dice pues qué tamaño de papel puede ser o qué tipo. Y en Alemania pues pueden utilizar otro. Solo cambian esos detalles que no comprometen el entender un dibujo en cualquier país, ¿sale? Para lo mejor los japoneses, como no utilizan eh, las letras así, bueno, su lenguaje es pictórico, a lo mejor ahí tienen otras consideraciones para incluir eso. Entonces, solo ciertos detalles así. Aquí en azul les puse, por ejemplo, la NOM mexicana que se dedica exactamente al dibujo es esta, NOM Z25-1986. ¿Sale? Así cada país, Canadá también tiene el suyo, Francia también, etc. Las vistas, vean cómo aquí del lado derecho, nuevamente les represento el cubo desdoblado, ¿sale? Pero ya le quité el contorno del cubo, por así decirlo. Por eso ya nada más se ven las puras vistas. La A sigue siendo la frontal, ¿sale? Pero vean cómo la B, que debería de ser la superior, ¿en dónde está? En el inferior. También están Exacto. volteadas la C y la D, ¿no? La C y la D. Ah, exacto. La lateral derecha, canijo, no está en la derecha, está en la izquierda. Y viceversa. Efectivamente, Jesús. La única o las únicas que se mantuvieron fue la frontal y la posterior. Pero las otras se voltearon. Este es el único cambio que va a haber. Si ustedes van o mandan un dibujo a Europa, hay que tener mucho cuidado, porque para allá, a ellos, o si reciben uno también, la frontal está bien, pero las demás están cambiadas, nada más, están en la inversa. La superior la encuentro en la inferior,
La derecha la encuentro en la izquierda. ¿Y cómo yo sé cuando reciba un plano que está en el sistema europeo? Por este simbolito que les pongo en la parte inferior derecha, muchachos. Este, que parece una mirilla, vean cómo el cono está del lado izquierdo. Si está del otro lado derecho, es el otro sistema americano. Solamente hay dos, muchachos, no se van a poder confundir tanto. El ISO europeo, perdón, el europeo o el americano. Al europeo lo identifico porque puedo ver esta designación ISO y entre paréntesis E, que significa sistema europeo. O el símbolo que les muestro acá abajo. En algunos traen los dos, pero no se ve bien. O ponen uno o ponen el otro. Y vean la facilidad, bueno, no la facilidad, pero la obviedad del americano. En el americano se conservan tal y como la intuición no lo dice. Si yo tengo la frontal, arriba voy a tener ¿a quién? La superior. Y abajo de la frontal tengo la inferior. A la derecha de la frontal, ¿cuál tengo? La lateral derecha. Entonces el americano es el que es el intuitivo, el que sí están ordenadas como de una manera más lógica, por así decirlo. El americano es el más utilizado. De nueva cuenta, el símbolo o la simbología como yo lo voy a identificar es porque el conito, vean, la mirilla es la misma, el conito también, pero solo cambia la posición. Aquí lo tengo del lado izquierdo y acá del lado derecho. Profe, Sí, si dice que en ocasiones solo va a estar la mirilla, ¿no? en ocasiones puede estar, es la mirilla y el conito, Jesús, puede estar Ajá. pero este es el que generalmente está, ¿eh? La Sí, mirilla y porque el digo, si cono. está la mirilla, ¿cómo sabemos si está del derecho o del izquierdo? No, o sea, están los dos, nada más que les digo para identificarlo. La mirilla y el cono, la mirilla y el cono, exacto. Sí, Ok. pues si nada más tienes la mirilla no vas a saber. El cono te dice en realidad cuál es. Si el cono está a la derecha, pues es el americano. Si el cono está a la izquierda, es el europeo. Ahora vean la posición del cono, ¿eh? Nada más es como si lo arrastrara. No lo estoy volteando. Porque vean que esta parte que está aquí más grande sigue estando acá. ¿Sí se entiende? Muchas veces en los exámenes que les hago a los de dibujo técnico de primero me lo voltean y está mal, se ve feo. Entonces nada más lo pongo de un lado o lo pongo del otro, pero en esa misma posición. ¿Sale? Este es Sale, profe. Bien, el americano es el más utilizado en Estados Unidos, Canadá e incluso algunos países europeos optan por utilizarlo y es válido. No porque se llame sistema europeo significa que los europeos lo tienen que utilizar, sino que nada más es para designar las dos posibilidades que podrían existir en la representación de las vistas en un plano que yo reciba o en un plano que yo genere. Nosotros en México obviamente usamos el sistema americano por la influencia o las relaciones que tenemos con nuestros países vecinos, Estados Unidos y Canadá. ¿Sale? Entonces ya de entrada, muchachos, parece que no, o no la alcanzan a ver, pero yo creo que en algún momento, cuando les toque, a ver si se acuerdan de mí, y si no, no hay problema, el chiste es que se acuerden del conocimiento. Si les toca ver un plano, ustedes ya de entrada van a poder decir, este es americano, este es europeo. Ya sé que la vista que viene al centro va a ser la frontal, ya sé que en el americano la vista superior va a venir arribita de la frontal, ya sé que la vista inferior va a venir abajo de la frontal. En un plano no van a encontrar las 6 vistas, muchachos. A veces nada más van a encontrar 2, a veces 3, pero generalmente más de 3 ya no encuentran. O algunos detalles, pero generalmente es así. ¿Dudas, preguntas? No, profe, No, yo llevé dibujo Sí, Abraham. arquitectónico y técnico en la prepa, profe, y todo, muchas de las figuras que usted tiene ahí, yo las tengo entintadas en planos grandes, pero nunca nos enseñaron que había plano europeo también. Yo las tengo en plano americano. Ah, bueno, ya qué bueno que aprendimos algo nuevo, Abraham, porque si no me hubiera sentido mal que todo ya lo había visto.
No es cierto. Pero qué bueno ahora. Eso ya sí da alguna otra ventaja. Por ahí alguien estaba hablando, no lo alcancé a escuchar. ¿No? Bueno, No, creo que no, profe. bien. Eh, Aquí hay otros ejercicios, ya si ustedes quieren ahí divertirse un ratito. Eh, ¿A qué le llamamos proyección isométrica? Cuando la pieza que genero, selecciono una esquina de la pieza y a partir de esa esquina, las líneas continuas que salen tienen un ángulo. Ese ángulo se alcanza a ver del lado derecho en el plano. Es de 30 grados con respecto al eje X, por así decirlo, que está en color azul. Entonces, la otra línea de esa pieza también va a tener 30 grados. ¿Sale? Así es como se formaría por dibujo técnico si agarro escuadras lápiz. La ventaja es que nosotros nos vamos a ir directo al software y en automático no lo pone. Aquí estaba el proceso de cómo generar esa proyección, pero ahorita el punto es saber que cuando digamos isométrica, ¿a qué condiciones se refiere en las que está la pieza? A 30 grados en esta parte. Porque en el software nada más le vamos a poner isométrico y en automático te lo pone, entonces pues ya es una ventaja. Pero es bueno saber de dónde viene, ¿no? De los elementos que conforman el plano, ya vimos la hoja. Hay hojas normalizadas, A0, A1, A2, A3, etcétera. Ya vimos que va a tener vistas y ese acomodo de las vistas va a depender mi sistema americano europeo. Después hay un cuadrito que se llama cuadro de referencia, a lo mejor tiene otro nombre, es válido, pero el chiste es que en este cuadrito yo voy a poner datos importantes y todos los planos lo llevan. En estos datos tengo que poner el nombre del dibujante, porque así si algo está mal hecho, pues hay que reclamarle a alguien. Entonces debe de estar el nombre de quien lo hizo. A lo mejor nosotros, la escuela, pero en otros lados es la empresa, la escala, qué acotación estás utilizando, aunque a veces es muy obvio, porque dices 1 y está muy grande, dices no puede ser 1 milímetro, es 1 pulgada, pero bueno, hay que especificarlo aún así. O IN, el título, a veces también lleva el material y le pueden ir subiendo, poniendo o agregando, perdón, más cosas o más datos dependiendo de lo que les exijan o lo que ustedes crean conveniente para que conozca la persona que lo va a hacer. ¿Sale? Aquí hay algunos elementos que conforman el plano. Por ejemplo, las líneas que se utilizan para marcar el contorno de las figuras aquí en el plano de mi pieza son de un cierto espesor. Las líneas punteadas son de otro espesor. Las líneas, vean, del achurado son de un cierto espesor. Entonces, si ustedes hicieran a mano el dibujo o el plano, tendrían que tener lápices diferentes para poder alcanzar a marcar esos espesores diferentes. De nuevo, gracias a las herramientas computacionales, el SolidWorks genera o ya reconoce en automático todas estas líneas y ya sabe que cuando tú hagas una línea punteada, puedes representar de centro, perdón, de eje. Aquí también de eje. Entonces esto nos ayuda bastante y nos facilita el trabajo. Muchachos, hasta aquí les voy a dejar porque tengo ahorita una junta para los que entraron